conversar con ustedes. Efectivamente voy a enfocarme en este tema, sobre todo para resaltar, ¿no? Siempre se habla de la sostenibilidad de la pesquería, que es de singular importancia. También se habla de la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, de actuar en armonía con el medio ambiente. Y creo que es importante, y por eso el título, resaltar que también tenemos que preocuparnos por la sostenibilidad de la industria. La sostenibilidad de nuestras industrias no está garantizada. Si queremos que las que tenemos sigan generando empleo, sigan generando PBI, sigan generando impuestos, sin duda tenemos que preocuparnos de ver que sean también sostenibles en el mediano largo plazo. Quisiera también mencionar, además de estar aquí representando a la Universidad Católica, soy, como muchos saben, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Yendo a un poco lo que nos plantea este ejercicio de las metas, quisiera partir por recalcar que ¿qué esperamos al 2021? Pues un marco normativo fortalecido que garantice la sostenibilidad de la pesquería de anchoveta, que es la primera pesquería del mundo además, la sostenibilidad, crecimiento e innovación constante en la industria de ingredientes marinos, que básicamente usa como principal insumo la anchoveta y tiene como principales productos a la harina y aceite de pescado, así como la protección ambiental por parte de todos los actores del sector. Entonces vamos a hacer algún análisis de cuál es la situación actual para, junto con ello, ir planteando qué medidas concretas, qué propuestas concretas hay para lograr esta meta que se plantea. También como preámbulo resaltar esta esta industria de harina, aceite, pescado, ingredientes marinos, ¿no? Genera valor a partir de que tenemos una pesquería muy grande, que es la pesquería de anchoveta, como señalaba, es la primera pesquería mundial, ¿no es cierto? En condiciones normales se pueden extraer hasta 6 millones de toneladas, que son los mayores desembarques de cualquier especie en el mundo, y que si bien hay cierta consumo humano, ¿no? Y vamos a ver cómo ha ido creciendo en los últimos años de manera importante, pero de todas maneras la demanda que existe para el consumo humano es mínima frente a la posibilidad, digamos, de extraer el recurso, ¿no? Entonces, creo que bien importante, por un lado, es la decisión cuánto se puede extraer del mar, y por otro lado, es la decisión, bueno, qué destinos le puedo dar, para dónde hay demanda, ¿no? Y entonces, insisto, para conservas, congelados, hay una demanda muy baja, ¿no? Y entonces se le da valor transformándolo en ingredientes marinos. Otra forma de verlo es que el reto es, bueno, puedo extraer 6 millones, ¿cómo lo llevo esas 6 millones de toneladas a las personas? ¿No es cierto? ¿Cómo este alimento, este valor que tiene, porque además la anchoveta es súper nutritiva, ¿no? No solamente por la proteína, por los aminoácidos, sino por el omega 3, entonces, ¿cómo lo llevamos a las personas? Entonces, básicamente, una vía es la vía directa, ¿no? Haciéndola conservas congelados, y la otra vía es la vía indirecta, que es la cual vamos, por un lado, a alimentar a principalmente otros peces que sí tienen demanda, principalmente langostinos y salmones, y eso llega después a las personas, o también de manera indirecta vía otros alimentos. ¿Cómo así? Con la nueva tendencia que hay a nivel mundial de fortificar alimentos. Es decir, ustedes hoy consiguen unos huevos que te dicen enriquecidos, fortalecidos con omega 3. Bueno, probablemente a las gallinas, ¿no es cierto?, se les dio de comer aceite de anchoveta como parte de la dieta, ¿no? Y eso permite que ya el huevo tenga ese omega 3. Entonces, insisto, tienes la vía directa de llevar esos 6 millones de toneladas a las personas, y las vías indirectas, y es esta vía indirecta, la industria de ingredientes marinos, en la cual me voy a centrar el día de hoy. Quisiera recalcar que no solamente va a tema de fortificación de alimentos, sino también ya ahora va vía nutracéuticos, ¿no? Vía suplementos nutricionales, hay las pastillitas de omega 3, ¿no? Todas las cuales finalmente
son derivadas de este maravilloso alimento que es la anchoveta. Y también que Perú es el primer productor mundial tanto de harina como de aceite de pescado, ¿no? Es de los pocos mercados en que Perú tiene, insisto, el liderazgo a nivel mundial. Viendo la relevancia económica y para situarnos un poco a nivel global, en términos generales, en el Perú, o sea, en un año regular, se pueden extraer 7,2 millones de toneladas de pescado. De esos 7,2, 6 millones vienen de la anchoveta, que va a la industria de ingredientes marinos. 700.000 van a la industria de productos marinos. Y estos son ya sea que lo extrae flota industrial o flota artesanal, pero son productos que también tenemos en gran abundancia y se procesan. Aquí están, por ejemplo, el jurel, la caballa, la pota. Luego está la pesca artesanal, que es lo que principalmente llega al mercado como pescado fresco, que son como 400.000. Y finalmente la acuicultura, que más o menos estamos hablando de 100.000 toneladas métricas al año. A nivel de valores, ¿no? Esto representa aproximadamente 5.180 millones de dólares. La industria de ingredientes marinos son 2.700. La industria de productos marinos, más o menos 1.000 millones de dólares. La pesca artesanal, 1.200. Si bien la pesca artesanal en volumen es más pequeña, en valores es más alta, porque ahí están pues todos los pescados que van a nuestra gastronomía, ¿no? Desde el lenguado, la corvina, entre otros, ¿no? La chita, en fin. Y la acuicultura, aproximadamente 300 millones de dólares. Entonces, esto, grosso modo, como vemos, la industria de ingredientes marinos es importante tanto en toneladas como en valores. En cuanto a las exportaciones pesqueras, ¿no? Estas han venido incrementándose. En el caso de lo que es harina y aceite de pescado, hay hubo un pico en el año 2012, que luego ha caído, porque hemos tenido años con algunos problemas que vamos a ver, pero podríamos decir que en general se aspira a que esta industria genere 2.200 millones de dólares de exportaciones anuales, ¿no? Y que la de productos, digamos, de marinos, ya sea conservas, congelados, y también lo que viene de la acuicultura, 1.100 millones de dólares. En cuanto al empleo, ¿no? Agregado se generan en la parte extractiva 120.000 empleos y en la parte de procesamiento aproximadamente 127.000, es decir, aproximadamente 250.000 empleos entre que yo extraigo y luego el procesamiento, ya sea que lo proceso en harina y aceite o lo proceso en conservas y congelados. Vamos a ver la parte de pesquería sostenible, que es donde más detalle voy a presentar. Uno, es importante ver que en general a nivel mundial ya hay una estabilidad de las capturas, y esto es bueno. Es decir, se ha aceptado, se entiende que el mar tiene una capacidad de carga. Al mar no podemos ni debemos sacarle más de esa capacidad de carga, porque entonces estaríamos afectando su sostenibilidad. Entonces, a nivel agregado, ya ese nivel de sostenibilidad se ha llegado en aproximadamente 90 millones de toneladas de todos los distintos productos, y lo que viene creciendo ya es la acuicultura, porque claro, la demanda crece. ¿Hacia dónde? Bueno, eso viene de la crianza de peces. En cuanto a sostenibilidad, Perú tiene un reconocimiento a nivel mundial. Por ejemplo, en 2008 la Universidad de British Columbia calificó distintos países y puso al Perú como número 1 en sostenibilidad pesquera. Está también el Instituto de Ecología de Alemania, que hizo un paper recientemente, que también un poco el título, el eje del análisis era desentrañando la sostenibilidad de la pesquería de la anchoveta, justamente haciendo alusión a el buen manejo de la pesquería. Yendo a las medidas, ¿no? Un poco para no también excederme mucho con el tiempo,
una primera medida que necesitamos es la consolidación del protocolo para definir la captura total permisible. Esta es una medida importante, reciente, de este año de hecho, en que se ha aprobado, que era una demanda de la industria, se ha aprobado un protocolo que define claramente cómo va a nuestro ente científico a determinar cuánto es la captura permisible del caso de la anchoveta, ¿no? Y básicamente consiste en decirte, yo estimo biomasa y lo que tengo que cumplir es que cuando tú termines de pescar, es decir, al terminar la temporada, tiene que haber mínimo 4 millones de biomasa desovante y como objetivo 5 millones para que esa biomasa desove, ¿no es cierto? Y entonces siga el ciclo, ¿no? Entonces es un poco la regla básica. Aquí, si bien ya tener este protocolo es un avance, nos parece de suma importancia, uno, precisar los métodos de estimación de la biomasa, ¿no? Porque, por ejemplo, es un tema que estamos viendo el día de hoy, en que sabemos que el método acústico, que es el más tradicional, tiene limitaciones. ¿Por qué? Es interesante porque a veces uno escucha y lee y pareciera que se ha sacado el crucero y se ha hecho un censo de las anchovetas y le han tomado foto a cada una o le han dado un DNI. Lo que se hace es que el crucero hace un recorrido y va botando un sonido y según cómo rebota ese sonido en los cardúmenes de anchoveta y en particular en la vejiga de las anchovetas, se estima los volúmenes de pescado, ¿no? Y con eso pues el volumen en general en la biomasa. El problema que hay es que cuando tienes, siempre en invierno, tienes subestimación. Y cuando tienes anomalías ambientales, como ahora, de temperatura y salinidad, la anchoveta se pega a la costa y también tienes subestimaciones. Entonces, todo esto está documentado científicamente, ¿no? Y por eso, en función de eso, es importante precisar cómo se va a medir en general y utilizar los métodos complementarios, tanto los modelos matemáticos como los métodos directos, digamos, para poder estimar bien y por tanto aplicar mejor la regla. Y segundo, como dice ahí, precisar la aplicación, porque lo que genera este protocolo es una tabla de decisión, entonces precisar bien qué significa, digamos, que para nosotros, digamos, y para el mundo además, es muy importante esta predictibilidad, ¿no? Y entonces consideramos que es un tema que se tiene que seguir avanzando. Segundo, fortalecer los controles a la pesca artesanal y de menor escala de anchoveta. Como ustedes saben, la flota industrial solo puede pescar para hacer harina y aceite de pescado. Cuando una planta quiere hacer conserva congelada de anchoveta, tiene que comprarle artesanales por más que tenga barcos industriales que pescan anchoveta. Eso es un poco nuestro marco normativo. El problema es que la flota artesanal supuestamente solo debería pescar para consumo humano y ahí empiezan, digamos, hay el incentivo, digamos, perverso de desviar ese producto hacia harina y aceite de pescado. Entonces, si bien hay muchos controles en la pesca industrial, estos no son tantos en la pesca artesanal y de menor escala y es una preocupación, ¿no? Es lo que llaman en la academia el unregulated fleet. O sea, la flota no regulada, que de todas maneras te hace una mella, ¿no? Y que no te permite un manejo integral sostenible de tu pesquería. Entonces, la FAO te dice, una primera medida para sostenibilidad de tu pesquería es controlar el esfuerzo pesquero. Pero claro, acá vemos que se construyen, por más que está prohibida ya la construcción de embarcaciones, porque en Perú ya se sabe que hay demasiado esfuerzo pesquero, también flota artesanal, ya no se puede construir nada, salvo para sustituir. Igual, si uno se pasea por el litoral, ves que están construyendo, entonces se sigue incrementando. Segundo, hay embarcaciones que pescan sin permiso. En la pesquería de La Pota, por ejemplo, en Paita, se estima, no me estoy equivocando, que el 80% es pesca de flota sin permiso, ¿no? Y en el caso también tienes de pesca que tienen permiso para determinados recursos, pero termina pescando otros, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo por hacer, como yo digo, para que esto no sea una crónica de una depredación anunciada. Sin embargo, reconocer que han habido avances en los últimos 2 años con miras a regular, tratar de controlar, ¿no?
Como les decía, la pesca industrial cuenta con diversos controles, ¿no? Desde el zarpe, la faena de pesca y el desembarque, ¿no? Por ejemplo, tienes que tener el sistema satelital, que te dice que desde un centro de cómputo se está mirando dónde están pescando, en todo momento quién está pescando. En las plantas tienes controles en la chata, en la planta misma, en la tolva y en el área de saque. Entonces, hay múltiples, de todas maneras se siguen cada vez perfeccionando y es importante para el buen manejo de las pesquerías. Como les decía, en el caso de la pesca artesanal, tenemos una flota que ha crecido demasiado, ¿no? Ya en el 2009 hay informes de INMARPE que dicen, oye, ojo, ya tenemos demasiada flota, tenemos demasiado presión de pesca, ¿no? Y a pesar de estar prohibido, se siguen construyendo, sigue aumentando el número de embarcaciones y el número de pescadores. Como medida número 3, es importante al 2021 combatir los permisos judiciales de pesca. Esto es algo muy importante porque, claro, en el caso de la industria de ingredientes marinos, que como les decía, es que se hace a partir de la anchoveta, ¿no? Que es la única especie que se usa para ese fin. Tú tienes que antes del sistema de cuotas había también mucha pesca ilegal, que había embarcaciones clonadas, permisos irregulares, flotas sin permiso, ¿no? Una vez que se hace el sistema y se depura las embarcaciones, todas tienen control satelital, en fin, ya eso se elimina, ¿no? Pero lo que tienes hoy día, la vía de burlarse, es vía los permisos judiciales, ¿no? En buena cuenta, esta vía judicial es como, te muestra que la medida administrativa tuvo éxito. Entonces, como ya no pueden ir por esa vía, tratan por vía judicial y lamentablemente siguen otorgando permisos de pesca por mandato judicial. Es decir, jueces que dicen, es como unas embarcaciones que renacen de pronto a partir de papeles, y entonces jueces que le ordenan al ministerio, entréguele permiso de pesca, y entonces tú ves la resolución del ministerio, ¿no es cierto?, otorgar permiso de pesca en cumplimiento del mandato judicial XXX. Entonces, esto es algo que debemos combatir, porque sin duda, pues, insisto, otra vez pone más esfuerzo de pesca en una pesquería que ya está plenamente explotada y además, pues, desincentiva también las inversiones de los formales. Cuarto, eliminar la restricción antitécnica. Nosotros como pesca industrial hemos venido combatiendo esta medida. Macroconsult hizo un análisis y básicamente lo que demostró es que los distintos objetivos, que todos coincidimos que son buenos objetivos, ¿no? Pero no podemos evaluar las normas por sus objetivos, sino por su sustento y sus resultados. Y en ambos aspectos falla esta norma y esperamos pues que al 2021 esto ya se haya eliminado. Voy a correr un poquito porque ya me sacaron la primera luz. Bueno. Y esto se demuestra, y esto no solamente no ha logrado los resultados, sino que ha causado serios perjuicios a la flota industrial, ¿no? Y lo hemos visto el año pasado en particular y este año. El año pasado, que no se capturó toda la cuota, solo el 68%, ¿no? Y vemos que el 66% de lo que se capturó se pudo capturar entre la milla 10 a la 15, es decir, muy cerca, ¿no es cierto?, que si hubiéramos podido pescar de la milla 5, como se hacía desde el año 92, sí se hubiera podido completar. Y este año, que ya sí se ha podido entre la 5 y la 10, pero por una medida judicial, ¿no? Lamentablemente lo que tenemos es que, bueno, este año hemos podido completar la cuota, pero es una contingencia, digamos, que el Ejecutivo, digamos, persista en esta medida, ¿no? Quinto, consolidar el sistema de cuotas individuales, ¿no? Y algo importante, porque a veces se dice, no, se regalaron. El tema de asignación de derechos en la pesquería es el estado del arte a nivel académico para el buen manejo de las pesquerías. No solamente la pesca industrial debería tener una asignación de derechos, sino también los pescadores artesanales, de tal manera que cuiden los recursos, ¿no? Y lo que se hace es, oye, tú estabas pescando tanto más o menos, bueno, ahora vas a poder pescar esa cantidad sin correr, sin lo que se llama la carrera olímpica, con lo cual se pueden planificar mejor las inversiones y la actuación, ¿no? Y eso ha permitido, también ha tenido incidencia en la sostenibilidad y sobre todo lo más relevante, que es la
la biomasa, ¿no? La biomasa se viene manteniendo en buenos niveles a lo largo de los años. Yendo ahora al tema de industria y ambientes sostenibles. Algo que es importante destacar es que esta es una industria de elevados costos fijos, porque tienes que tener plantas y barcos a lo largo de todo el litoral, número uno, y número dos, es una industria de elevados riesgos. Está el fenómeno del Niño, está también la regulación, y lo vemos porque es una actividad muy regulada, y entonces finalmente es un riesgo regulatorio cuando se toman malas decisiones. Y tercero, hay la sustitución. Lamentablemente, Perú, como primer productor, ha caído bastante su producción en los últimos años. Eso ha implicado que los compradores estén buscando otros vendedores de harina de aceite y también productos sustitutos. Entonces son riesgos importantes que se enfrentan actualmente y también se irán en los siguientes meses. Comentar también que se han realizado importantes inversiones en tema ambiental. Ahí hay una gráfica del año 1999, ¿no? De cómo era una planta y todo el humo que se generaba, ¿no? Y como dice ahí, antes de 7 toneladas de pescado se producía 1 de anchoveta. Hoy las plantas son plantas modelo, con todo tema de tratamiento de efluentes y emisiones, y de hecho mucho más eficientes, y ahora con 4 toneladas de anchoveta se hace 1 de harina. Eso significa pues que hay mucho menos desperdicio de todo tipo, ¿no? Y esto se refleja en los distintos marcos regulatorios, ¿no? Los límites máximos permisibles de efluentes, de emisiones, que ya están en aplicación y ya OEFA los fiscaliza. Y además es la única industria en que se le puso mandatorio una innovación tecnológica, que era el tipo de secado de la harina, que hoy día es un secado indirecto, ¿no? Que ya es mandatorio para todas las plantas. Se han hecho inversiones muy importantes, ¿no? 558 millones en los últimos 20 años, pero en particular 500 en los últimos 5. Y eso ha permitido pues, que las empresas en general de actuación reciban diversos premios ambientales, ¿no? Propisco, por ejemplo, que es la asociación en Pisco de todas las plantas que tienen un emisor submarino que saca el efluente fuera de la bahía, ¿no? Ha sido premiado, ha recibido distintos premios, y también tienen, las empresas tienen su certificación de sistemas de gestión ambiental. A nivel de lo que les hablaba del consumo humano directo, como ven ahí, se aumentó gracias a las inversiones en generar la demanda en particular y también en tener líneas de conserva así congelados, que lamentablemente luego con esta norma del 0,5, que paradójicamente trataba de aumentarlo, pero más bien ha hecho que caiga, ¿no? El año pasado cayó hasta 40.000 toneladas, que también afectó el tema del ambiental, y este año estamos alrededor de 80.000 toneladas, ¿no? Entonces, en general vemos que, si bien se puede seguir aumentando, estamos hablando de 6 millones de toneladas, que es lo que el IMARPE te dice que se puede extraer normalmente, versus 100.000, 80.000, que es lo que se demanda para consumo humano. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Continuando, la número 6, en estos temas, vemos la importancia de la innovación, porque como yo les decía, esta es una industria, es la vía indirecta para llegar a las personas. Hoy día estamos llegando principalmente con la harina, alimentando a peces, con el aceite también, y ya con el tema de enriquecimiento de alimentos, ¿no? Ya el aceite sí se usa para fortificar alimentos. Entonces vemos que ahí hay mucho por hacer, ¿no? Como dice ahí, utilizar los productos alimenticios más consumidos por la población y en particular programas nutricionales para que sean el vehículo, ¿no? Por el cual los enriquecemos con los micronutrientes, ácidos grasos y proteína y sus derivados que provienen de la anchoveta. Es decir, nosotros vislumbramos que esta industria camina hacia acá. Hoy día sacamos la harina y el aceite de la anchoveta, de repente hacia el 2021 vamos a sacar mucho más elementos, vamos a desmembrarla mucho más, de tal manera que de repente la harina se va a fortificar con aminoácidos, de repente vas a poder fortificar la leche con determinados. Entonces, ¿cómo usas eso? Vía distintos vehículos, ¿no?
Y obviamente la idea es fortificar aquellos alimentos más demandados, ¿no? Para anchoveta, saca los nutrientes, fortifica los alimentos y llegan a las personas, ¿no? Y ahí recalcar cómo hoy día existen algunos ya productos fortificados. Por ejemplo, en el Perú es mandatorio, es obligatorio fortificar la sal con yodo y flúor, ¿no es cierto? Y tienes también fortificaciones voluntarias, ¿no? Por ejemplo, en el aceite hoy día cada vez ves más de que están, por ejemplo, EPA y DHA, que es el omega 3, ¿no? No lo he preguntado, pero yo estoy casi convencida que ese omega 3 viene de anchoveta, ¿no? De aceite de anchoveta. Y en general vemos que es una tendencia de cómo encontramos en los mercados alimentos fortificados con estos nutrientes y vislumbramos que hacia allá estamos caminando. Ya terminando, número 7, si bien ha habido están todos los estándares para la industria de ingredientes marinos, lamentablemente la de conservas y congelados no tiene estándares, y es una queja que nosotros tenemos porque a veces uno lee en las noticias, industria pesquera contamina. Claro, tú tienes a las plantas de harina de aceite con todos los estándares que no contaminan y al lado las de conservas y congelados que ni siquiera tienen límites máximos, ¿no? Entonces una demanda al Ministerio del Ambiente que entiendo, ya me dicen que en los próximos días, esperemos que pronto los van a sacar porque queremos realmente para que las empresas de harina de aceite sigan invirtiendo en mejoras ambientales, también pues esperan el reconocimiento de que esas inversiones implican este relacionamiento amigable con el ambiente, ¿no? Y por último, el tema de predictibilidad de las cuotas globales, que si bien lo mencioné antes, al hablar del protocolo, ¿no? Yo quería recalcar acá que vemos cómo han caído, ¿no? En los últimos años las cuotas que se han venido asignando, a pesar que la biomasa se ha mantenido. Y esto es un serio problema, porque esta industria, por todos los costos fijos y porque muchas veces vienen años malos, por razones de la naturaleza, ¿no es cierto? Si no tiene un promedio de 4 millones de toneladas, no es sostenible, ¿no? 4 millones es lo que le permite pagar costos fijos, ¿no? Menos, digamos, es una industria que no va a ser sostenible en el mediano plazo, ¿no? Muchas gracias.